Buenas noches a todas las personas que están conectadas hoy en nuestro programa Conectadas. Habla Marta Contreras y recuerden que este programa es para nosotras las mujeres que siempre buscamos de alguna manera aprender de las experiencias de otras mujeres que pueden pasar situaciones muy similares a las nuestras. La idea que siempre hemos tenido con este programa es que podamos edificarnos, podamos encontrar como esa fortaleza mutua, porque necesitamos ayudarnos y lo hacemos a través de las experiencias de otras mujeres, como digo, que han vivido o que están viviendo circunstancias muy similares a las nuestras. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, vamos a presentarla. Ella es Estela Gómez. Estela, buenas noches, qué gusto tenerte aquí con nosotras. ¿Cómo estás? Bien, Martica, bien, muchas gracias por la invitación. Espero que el Espíritu del Señor nos acompañe y que podamos realmente aprender mucho. De hecho, todavía sigo aprendiendo yo. Yo sé y sé que lo que tú vas a compartir con nosotras es algo muy especial y muy poderoso. Entonces, bueno, vamos a entrar en contexto, vamos a conocer quién es Estela. Entonces, por favor, Estela, cuéntanos algo de ti. Ok, bueno, yo soy de una familia de paisas. Yo nací en Manizales. Todas mis costumbres y todavía son de costumbres paisas. Me casé aquí en Bogotá con mi esposo, es de aquí. Y al principio no fue fácil porque las costumbres de los dos eran muy diferentes, pero ahí poquito a poco nos hemos ido adaptando en el transcurso de los años. Ya casi cumplimos 40 años de casados. Tenemos dos hijas. Tenemos dos hijas, Andreita y Paula. Ellas se llevan 8 años. Entre Andreita y Paula se llevan 8 años. Tuvimos el privilegio de ver a nuestras hijas selladas en el templo. Tengo el privilegio de ver nietos. Tengo 4 nietos. Mi nieta mayor recién acabó de cumplir 15 años, Valentina. Alejandro tiene 10, que son los hijos de Andreita, y los niños de Paula. Joan tiene 9 y Luciana tiene 5 años. Bueno, pues, ¿qué más les cuento sobre mí como persona? Yo soy en la iglesia ya hace 25 años, yo creo que un poquito más de 25 años, junto con toda mi familia, y pues hemos ido creciendo poco a poco en la iglesia. Todavía aprendemos cada vez que cambian manuales o cada vez que nos hacen un llamamiento, estamos aprendiendo de nuevo porque la iglesia se va evolucionando y hemos aprendido cosas nuevas cada vez en cada llamamiento que tenemos. Entonces no es lo mismo ahora en esta época los llamamientos que en la época cuando entré. Los manuales han cambiado, las cosas se han vuelto más modernas, todo como a la vanguardia, como va creciendo, como las etapas en el mundo, ¿no? Entonces la iglesia como en esa misma ciclo. Pues ya eso te cuento en cuanto a mí. Ok, Estela, perfecto. 25 años en la iglesia, 40 años de casada, interesante. Ahora, quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que ha sido uno de los mayores desafíos que has tenido que enfrentar? No sé, si durante el tiempo de cuando conociste a tu esposo, en este tiempo, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mayor desafío? Yo pienso que mi mayor desafío no fue cuando conocí a mi esposo, porque eso fue de adaptarnos el uno al otro. Y cuando uno se ama, uno empieza a hacer cambios en su vida y cede en algunas cosas y cede también la otra parte. Entonces, en esa parte pienso que más bien nos complementamos y hemos ido como evolucionando. El desafío más grande que yo siento que pudimos tener fue, no llevábamos mucho tiempo como miembros de la iglesia y a mí me diagnostican esclerosis múltiple. En esa etapa, al no tener tanto tiempo en la iglesia, pues realmente el saber de esta enfermedad, tuve
o tuvimos como familia situaciones complicadas porque lo supimos, porque me dio una recaída y terminé hospitalizada. Estela, antes de que prosigas, tal vez algunas personas no sepan exactamente en qué consiste esta enfermedad. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Bueno, yo en algunas, ni siquiera a veces los médicos, cuando me pregunta un médico nuevo, un médico general, qué enfermedades ha tenido, cuando hablo de la esclerosis múltiple, piensan que es de los huesos o que es de las venas. Esta enfermedad es una enfermedad cerebral. Son lesiones en el cerebro y lo que aprendí por medio de los neurólogos que he tenido en el transcurso de estos años con la enfermedad es que el cerebro tiene algo que se llama mielina y esa mielina hace que la conexión en el cerebro sea fácil. Pero cuando esa mielina empieza a desgastarse, entonces hay como lesiones. Y esas lesiones, digamos que son como unos parchecitos en el cerebro que van saliendo poco a poco en la medida que tú vas teniendo recaídas. Cada que tienes una recaída, las lesiones aumentan. Cuando las lesiones aumentan, alguna parte de tu cuerpo funciona mal. Entonces, ¿Y cómo se manifiesta? Cuando tú dices ¿qué tipo de cosas tú sientes o ves que aparecen en tu cuerpo cuando esta enfermedad, que supongo que mucha gente desconocemos exactamente cómo es? Ok. La primera lesión que tuve, me fui a levantar de mi cama en una ocasión y cuando me fui a parar, mi pierna izquierda se quedó quieta. Y normalmente uno, siempre el cerebro manda como impulsos o que, a ver, muévete, ¿por qué te quedaste ahí? No, la pierna se me quedó totalmente recta, ni siquiera la podía doblar, se me quedó recta. Entonces vivíamos en esa época en un quinto piso y yo le dije a mi esposo, no entiendo qué pasa, pero me quedé tierra. Bajé con una sola pierna y mi esposo con el otro brazo me cogía brincando literal todas las escaleras hasta que llegamos al primer piso. Fuimos a urgencias y me dijeron que no, que de pronto era un espasmo y que este espasmo con unas inyecciones se me quitaba. Pues me pusieron las inyecciones y sí, como a las 2 horas yo ya pude mover la pierna, entonces me mandaron para la casa. Entonces yo dije, sí, un espasmo. Esa fue como la primera situación. La segunda, estaba con mi niña ayudándole a hacer sus tareas y estaba con la cara así, ayudándole a pintar y yo le decía, mami, échale el naranja. Y entonces yo cogía supuestamente el naranja, el color. Y entonces ella me dijo, no mami, ese no es naranja, ese es tal color. Y yo, entonces empecé a mirar los colores y yo empecé a decirle a ella qué colores tenía yo en la mano. Y ella me decía, no mami, ese no es ese color, es tal. Y yo, tan raro, estoy viendo raro los colores. Entonces yo le dije a mi esposo, mira que estoy viendo muy raro los colores, veo los colores diferentes a como los ve la niña. Y entonces él me dice, ¿será que estás cansada? Y yo, puede ser. Ese día me acuesto y me empieza a doler muchísimo la cabeza. Me dolía muchísimo la cabeza y yo le decía, mire, no es normal, porque a mí normalmente no me duele así la cabeza. Entonces fuimos a urgencias de nuevo y le decía yo al médico que me dolía mucho. El médico pensó que tenía una migraña, que tenía un ataque de migraña y que por eso tenía dolor de cabeza. Yo le dije, nunca he sufrido de ataques de migraña. Es más, nunca me había dado un dolor de cabeza tan fuerte. Además, veo los colores raros y él lo asociaba, sí, tiene un ataque de migraña. Bueno, entonces, estando ahí, viene un neurólogo y me dice, ¿alguna vez te ha pasado algo extraño, algo que tú digas, esto no es normal? No sé qué. Entonces yo le dije, hace como unos 6 meses me fui a levantar y la pierna se me quedó quieta. Entonces él me dijo, vamos a hacer unos exámenes neurológicos. Entonces, estando ahí, me hacen los exámenes neurológicos, me hacen unas resonancias magnéticas con contraste, que son las que realmente se da cuenta si tienes lesiones en el cerebro. Entonces, al hacerme resonancias cerebrales y de la médula y de la columna cervical, se dan cuenta de que tenía muchas lesiones en la columna,
en la cervical y en el cerebro. En esa época en el cerebro tenía como 6 lesiones y una de esas estaba activa. Por eso yo tenía dolor de cabeza y por eso me veía los colores raros. Me dejan hospitalizada y cuando me dejan hospitalizada me empiezan a poner corticoides. Y los corticoides son medicamentos muy, muy fuertes que te ayudan a que tú te mejores rápido y te pueden ya dar salida a tu casa. Esos me lo mandaron por 5 días. Por ende, yo llevaba ya 5 días hospitalizada hasta que me pasaron todos los corticoides por cada día, como un tratamiento de corticoides. Y así salimos de ahí y cuando salimos, el médico dice, tienes esclerosis múltiple. ¿Y tú conocías algo de eso en ese momento? ¿De esa enfermedad? ¿Tenías algún conocimiento de esa enfermedad en ese momento? Nada, es más, cuando dijo esclerosis yo pensé que era de los huesos. Yo dije, ay, de pronto ya estoy, como que me está molestando las articulaciones y eso porque uno como que la confunde. Y entonces nos sienta con David y nos explica, es una enfermedad cerebral, da de 1.000.000 un paciente, es muy raro ver pacientes con esa enfermedad. Y pues hicimos todos los análisis, miramos todo pues para realmente mirar el diagnóstico como era, y sí, ella tiene esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad que realmente es degenerativa, por ende va a ser una enfermedad discapacitante. Ella tiene ¿cómo se dice? Su diagnóstico es una persona con discapacidad. Entonces, yo pues claro, uno hace muchas preguntas. En ese momento yo pregunté muchas cosas, yo le decía, bueno, pero voy a quedar inválida, voy a quedar ciega, voy a quedar... Y entonces dice, todo depende de cómo vaya evolucionando las lesiones. Si las lesiones aumentan, tus recaídas van a ser más frecuentes. La ventaja es que esta lesión que tienes ahora está activa, pero con los corticoides tú ya estás normal. Hicimos tus análisis, tu visión está normal y tú ahora estás normal. ¿Qué significa? Que tienes una remisión. O sea, que tu enfermedad ahorita está estable. Entonces, empezamos a mirar, que eso es muy malo, que yo le digo a las personas ahora con la enfermedad que llevo ya más de 25 años, yo les digo, es muy malo empezar a buscar por internet y empezar a empaparse de mucha cosa, porque es más las cosas malas que tú ves que realmente lo que te va a ayudar a progresar. Sí, suele pasar. Ajá. Entonces normalmente uno lo que hace es ir y buscar y buscar y buscar estudios de hasta por donde no necesariamente uno debería buscar. Termina uno buscando donde no debe y termina uno, como yo, con una depresión terrible. Porque yo pensé que yo iba a quedar ciega o sin habla o sin controlar mis esfínteres o sin poder caminar. Entonces, eso fue lo que me entró en mi cerebro. Entonces yo comencé a llorar y a decir, no, yo no puedo tener esto, ¿cómo así? ¿Por qué yo soy la única, una en 1.000.000 y por qué yo? Y me ayudó mucho en ese momento ir al psicólogo, al psiquiatra. No me diagnosticaron nada de medicamentos ni nada, pero me ayudó mucho en ese momento esa ayuda. Ajá. Esa fue la ayuda que tuve en ese momento. Entonces, empezar a mirar que si en tal caso yo quedaba con alguna de esas condiciones, pues tenía que aprender a vivir con eso, aprender a vivir. De pronto que hoy no puedo caminar, entonces tengo que aprender a vivir con eso. O sea, ellos como que me ayudaban a que yo pudiera entender si en algún momento te llega a pasar esto, pues tienes que aprender a vivir con esa situación. En una ocasión me dio una recaída y mis niñas se llevan 8 años y estando yo hospitalizada, en esa ocasión fui a coger un pocillo, creo que para servirle a la niña el desayuno, y fui a cogerlo y no pude cogerlo. Estaba tan débil que me pesaba muchísimo el pocillo. Entonces lo fui a coger y no lo podía sostener y se me cayó. Entonces
pensé, Dios, tengo una recaída. Entonces mi esposo llegó ese día y le dije, oye, ¿sabes qué? Imagínate que fui a coger el pocillo y mira, no tengo fuerza. Entonces intenté cogerlo de nuevo y no, era tan pesado el pocillo que no podía sostenerlo. Y entonces mi esposo dijo, no, vamos a ir. Y nos fuimos. Ya tenía yo un médico que me trataba y pues gracias a Dios atendía en el San Ignacio y él ya me venía haciendo mucho tiempo el seguimiento de la enfermedad y llegamos allá y él siempre me enseñó, me decía, tú llegas por urgencia y tú dices, soy paciente con esclerosis múltiple, necesito un neurólogo. Y ellos, pues él me enseñó a hacerlo. Entonces entré al hospital, al San Ignacio, y dije en urgencias, soy paciente con esclerosis múltiple y necesito un neurólogo. Y más me demoré en decir neurólogo que ya había bajado un neurólogo. Entonces me dijo, ¿qué sientes? Entonces le dije, no puedo coger aquí, perdí la fuerza en el brazo. Entonces me dice, listo, entonces te vamos a dejar hospitalizada, no sé qué, te vamos a poner corticoides para que pues reacciones y te mejores. Y yo, ay, no puede ser. Pues, bueno, me dejan hospitalizada. Y yo ya de por sí tenía mucha depresión y yo dije, ahora no voy a poder mover el brazo porque ya no tenía fuerza. Entonces, estando allá hospitalizada, me empezaron a poner los corticoides y esta vez me sentaron muy mal. O sea, la anterior vez yo lo manejé y listo, salí bien y no, pero esta vez los corticoides me sentaron muy mal. Y en una noche que me estaba atendiendo la enfermera, yo sentí que me estaba dando un infarto. Entonces yo le dije, oye, no sé qué es lo que pasa, pero siento que estos corticoides me están dando como un infarto. Y entonces ella dijo, ya te voy a llamar al médico para que te revise, a ver si es que estás teniendo una taquicardia. Y yo, ay, sí, por favor. Estando yo ahí, yo me puse a pensar, ya llevábamos un tiempito en la iglesia, no, un poquito menos de un año, y yo ya estaba cogiendo la costumbre de leer la tripleta completa, y ya iba por Doctrina y Convenios. Y como unas horitas antes estaba leyendo la parte de José Smith donde dice que, hija mía, pasa tu alma, tus aflicciones serán solo por un breve momento y si los sobrellevas bien, yo te exaltaré. Yo tengo que aprender a vivir con esto, o sea, yo tengo que empezar a salir adelante, o sea, yo no me puedo quedar así. Bueno, al otro día el doctor dijo, sí, estás teniendo una taquicardia, o sea, como que me lo suspendiera, me dejara que me calmara y que me los volviera a conectar como en una hora. Bueno, al otro día llegan mis niñas, pero no podían entrar porque eran pequeñas. Y David entra y por una ventana me dice, las niñas están ahí. Y yo las alcancé a ver por la ventana. O sea, estaba yo como en un tercer piso y ellas estaban ahí como afuera había como un parquecito, bueno, algo como como un jardincito ahí, y las veo sentadas en un murito. Y me dio tanta tristeza. Y yo dije, no, Dios, por favor, déjame criar a mis hijas. Me dio mucha tristeza ver mis niñas, Andreita, cuidando a Paula, porque Paula estaba pequeñita y tenía como unos 2 añitos. Paula estaba muy chiquita. Y pues Andreita no era grande, tenía como 10. Y verlas ahí sentaditas en ese muro, y yo dije, no, Dios, por favor. Me arrodillo y empecé a aprender a negociar. Eso es algo que quiero que las personas aprendan. Uno puede negociar con Dios. Si usted es obediente y usted ha sido fiel en las cosas de Él, usted puede negociar. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo negociaste? Me arrodillé, ese día estaba ahí, me dieron la oportunidad de levantarme a bañar y en el baño me arrodillé. Normalmente siempre había una enfermera afuera
por si cualquier cosa pasaba, pues uno entraba al baño, pero alguien estaba afuera esperando. Pues yo igual, o sea, no podía mover mucho la mano, pero yo igual podía hacer cosas por mí misma. Me arrodillo y le digo, Padre, por favor, tú sabes que yo he sido obediente. Por favor, déjame criar a mis hijas. Por favor, déjame verlas que ya sean autosuficientes. Porque yo todavía las veía que ellas dependían mucho, mucho de mí. Y esa etapa para Andreita fue difícil. De hecho, ella a veces cuenta esa etapa y eso para ella fue muy difícil. Entonces, empecé a negociar y solo déjamelas ver hasta que vea que sean autosuficientes, que ya ellas se puedan valer por sí mismas. Bueno, eso pasó así. Salí de la clínica, pude mover mi mano, no necesité las terapias, sino el médico iba, me revisaban y ya cogí otra vez fuercita en mi mano, en mi brazo y empecé a ver las cosas de otra manera diferente. Mi prioridad era que mis niñas crecieran con la fortaleza de tener una familia, un papá, una mamá, y siempre yo todo el tiempo hablaba con el gordo y le decía, cielo, mira, tenemos que trabajar en esto con Paulita, trabajar en esto con Andrea, porque es que ellas necesitan fortalecer esto. Yo sentía que si yo no hacía eso en ese tiempo, de pronto el padre me llevaba hasta que yo le dije, hasta mi parte de negociar, hasta que sean autosuficientes, y dije, me va a llevar y no me va a alcanzar el tiempo para enseñarles lo que necesitan, lo que les hace falta. O sea que en cierta forma, tus hijas fueron un motor para que tú empezaras a salir de esa crisis de pronto de depresión, porque pues obviamente tú no te sentías bien, pero ellas te dieron como ese impulso, ¿cierto? Sí, claro. De hecho, ellas y mi esposo, porque yo lo veía y sí, él es muy buen papá, de hecho lo sigue siendo todavía, a pesar de que ellas ya son casadas, todavía es demasiado buen papá, que yo le digo que exagera, pero no lo veía como ahí, con la labor que hace una mamá en la casa, que sé que hay muchos hombres que lo pueden hacer y de hecho hasta lo hacen mucho mejor que las mismas mamás, pero yo no lo veía a él como en esa tónica de criar las niñas, de llevarlas al colegio, de las reuniones, y yo era la que hacía todo. Yo era la que prefería que ellas citaran a sus amiguitas todas aquí y darles almuerzo a todas sus amiguitas para yo tenerla aquí y no permitir que ella fuera a otras casas a que comiera con las otras niñas y hiciera tareas en otro lado. Yo prefería tener muchas aquí y no lo veía él haciendo eso. No lo veía él que la niña tiene que hacer una labor de campo fuera, entonces como iba la mamá de Paula, entonces como iba la mamá de Paula, dejaban ir las demás a la labor de campo en una tarea del colegio. Entonces yo terminaba en la Plaza de Bolívar con 10 niñas y solo porque las dejaban ir porque yo estaba. Entonces yo me puse en esa labor de ser como esa mamá que está ahí en todo, esa mamá que está pendiente de todo, porque sabía que de pronto en algún momento no iba a tener esa oportunidad. Entonces eso me lo disfruté. Yo puedo decirles que me disfruté la infancia de esas niñas al máximo. Era la más alcahueta, la que se iba para todo lado, la que las dejaba ir a la fiesta, pero era la que iba y recogía con mi esposo en pijama y repartía todo el resto de esas niñas solo por cuidar la mía. Y así lo hicimos hasta que ya llegaron a esa etapa. Estela, con lo que tú cuentas, entonces, retomando, tú comienzas con esta enfermedad mucho tiempo antes, luego conoces el Evangelio, te animas por esa escritura que leíste. Cuéntanos cómo fue entonces, de qué manera el Evangelio, el conocer más acerca del Salvador, de pronto te ayudó mucho más a poder afrontar esta realidad que estabas viviendo. En la medida que a veces a las 5 de la mañana llevaba a Andreita a la clase de seminarios, porque en esa época Andreita tomaba clase de seminarios, cuando ya ella empezó su etapa de adolescencia y eso. El escuchar las clases, el escuchar los mensajes, el leer las escrituras, eso me ayudó mucho, mucho, mucho a aferrarme más al Salvador. Al ir al templo, yo, desde la primera vez que pude entrar al salón celestial en el templo,
y pude hablar con mi padre, me fortalecí mucho. Yo sabía que yo tenía un padre y sabía que me escuchaba y sabía que me amaba tanto, que era como yo le digo a mi esposo, que era un padre alcahueta. Mi Padre Celestial me daba lo que yo le pedía. Y yo decía, tengo que saber, como le digo a veces a mi hija, le digo a Andreita, tienes que saber lo que pides, porque Él te da todo y te lo da literal. Y a veces lo que le da a uno literal, a veces también puede causarle a uno problemas. Entonces tiene uno que saber cómo le pide y lo que puede venir después de lo que le pide. Entonces yo empecé a tener una relación muy, muy bonita con mi Padre Celestial. Y cuando empecé a leer las escrituras y empezaba a ver videos de la iglesia que me gustaba ver mucho con las niñas, yo me fortalecía mucho espiritualmente. Cuando yo me fortalecí de esa manera, yo me empecé a ver como que yo puedo manejar mucha cosa, yo puedo hacerlo. Yo puedo salir adelante con muchas cosas que se me presenten, porque yo sabía de qué mano me estaba agarrando. Y yo sé que si era bueno, pues Él me lo iba a ayudar a cumplir y a seguir. Cuando mis niñas llegan a esa etapa ya de pasar la adolescencia y que yo las veía ya autosuficientes, que yo empecé a ver que a Andreita le gustaba la cocina, entonces ella decía, mami, yo quiero hacer el almuerzo. Yo decía, bueno, ya no me necesitan tanto, porque ella ya se puede defender mucho. Y entonces yo ya empecé a verme como que yo tuve que volver a negociar de nuevo, porque yo dije, Dios, ni siquiera están casadas. Y yo me arrodillo y le digo, Padre, por favor ayúdame a ver a mis hijas casadas. Yo sentía que si estaban casadas, ella ya pues estaba más tranquila yo. Y yo empecé a pedirle, por favor, Padre, dale hombres a mis hijas que tú sabes que ellas necesiten. O sea, yo no me ponía a pedirle al Padre que un hombre que sea con una solvencia económica. No. Yo le decía, Padre, un hombre que ame a mi hija, que la valore, que la respete, pero que sobre todo te ame a ti. Y bueno, cada una, sus esposos fueron misioneros y pues tuvieron buenos esposos. A cada una le tocó el esposo que el padre sabía que ellas necesitaban. Y bueno, ya se casan mis niñas y empiezo a estar muy estable con la enfermedad. La idea con esta enfermedad es que yo tengo que estarme haciendo cada 4 meses un chequeo con el neurólogo y cada año las resonancias. ¿Pero tomas algún medicamento? Sí, claro. No? Sí. Tomo, desde que tengo la enfermedad me han mandado, he tenido 4 medicamentos diferentes a causa de que las lesiones aumentan. En este momento, cuando yo comencé, tenía, digamos que 5 lesiones. Y en este momento mi cerebro tiene como más de 20 lesiones. Pero yo puedo decir que estoy estable. Que como dice mi neurólogo, yo le digo, bueno, ¿y han aumentado o ahí están estables? Y me dice, han aumentado, pero tú estás estable. Eso es lo importante. Y yo, bueno, y en eso yo me aferro a eso. Yo me aferro que puedo tener, no sé, tener todo mi cerebro invadido de lesiones, pero yo me siento bien. O sea, tu confianza es tal que en ese momento tú has podido manejar muy bien, digamos, esta enfermedad tan difícil. Yo quería preguntarte, desde que tú has padecido esta enfermedad, ¿tú crees que has tenido un proceso de transformación? A ver, ¿cómo te explico? Porque a veces uno toma esto como una prueba muy difícil, ¿no? Y es una prueba con la que tú tienes que lidiar. ¿Piensas que esa prueba te ayuda a transformar tu vida, o en otras palabras, tu vida no sería la que es hoy día si no hubieses padecido esta enfermedad? Yo siento que el Señor o nuestro Padre Celestial no nos da más de lo que nosotros podemos soportar. Y sí, uno necesita pasar por algunas situaciones difíciles porque Él quiere pulirnos. De alguna manera tenemos que como moldearnos y aprender a que realmente este mundo lo creó Dios. Él tiene poder para hacer muchísimas cosas.
Yo pienso que la enfermedad está así como está, porque Dios así lo quiere. Porque realmente Él no va a darme otra cosa. Esto era lo que yo necesitaba aprender. He aprendido mucho con la enfermedad y me he vuelto más resiliente. Me he vuelto he reevaluado mejor mi vida. Para mí, mi prioridad es mi familia. Mi prioridad, que el Señor nos da la posibilidad de tener bendiciones extras, porque pues no quiere que uno la pase aquí como que solamente ahí en este estado, sino que nos da la posibilidad de ir y conocer otros lugares y ver otras personas y ver otras culturas. Son más bendiciones que Dios nos da. Pero mi prioridad, si yo no tuviera esas posibilidades de conocer otros lugares y de ver otras costumbres y otras personas, yo estaría feliz. Solo con darme la oportunidad, Dios, de ver nietos. Soy muy privilegiada. Después de que ya negocié con mi padre el matrimonio de mis hijas, negocié de nuevo si me dejaba ver aunque sea un nieto. Por favor, Padre, yo sé que tú me amas demasiado, solo déjame ver un nieto. Y me dio la posibilidad de ver a Valentina. Y después me dio la posibilidad de ver los otros nietos. Entonces imagínense el privilegio que tenemos. Sí, tenemos que vivir en esta tierra con todos estos desafíos que tengamos. Algunos tendrán enfermedades difíciles de manejar, otros tendrán dificultades personales que a veces sentimos que no somos capaces de sobrellevar. Pero es parte de lo que tenemos que vivir en este tiempo en la tierra. Y de la manera en que lo sobrellevemos, como decía, pues Dios nos va a bendecir y nos va a exaltar. Pero qué tan dispuesto estoy a creerme que soy hija de un rey, de alguien que me ama mucho, que realmente quiere que yo sea feliz en esta tierra con todo y lo que yo tenga que pasar. Tengo que creérmelo, porque si no, no tendría la posibilidad de ver nietos. Desde el primer día que me diagnosticaron la enfermedad, yo hubiera podido tomar la decisión diferente y decir, no, yo no voy a vivir con esto, y quién sabe qué cosas hubiera cometido y de lo que me hubiera perdido. Imagínate, iba a entrar a ese tema también porque todas las personas viven diferentes circunstancias, diferentes desafíos. Los desafíos de salud son bastante difíciles porque uno diría, bueno, hay desafíos económicos, pero bueno, desde que uno tenga salud, sea como sea, sale adelante. Los desafíos de salud son complicados, entonces podría pasar que una mujer, un hombre que esté viviendo una situación de estas, con una enfermedad de este tipo tan complicado, pueda darse por derrotado y decir no vale la pena seguir, porque se puede entrar, como tú dijiste, entra en una depresión. Es posible que muchos estén viviendo esa misma situación, seguramente con esta enfermedad o con otras también muy, muy complicadas. Entonces, Estela, ¿cuál sería tu consejo, no sé, tu palabra de aliento para estas personas que están viviendo eso que tú viviste y que ya han pasado bastantes años y ahí sigues tú, como dices, ¿no? Manejándolo siempre al lado de la mano del Señor? Pero como fue tan difícil, ¿qué podrías aconsejarle si alguien está empezando a vivir esto o ya tiene un tiempo transcurrido con una enfermedad? Tienen dos opciones. O aprendes a vivir con lo que te toca, con una buena actitud y con la valentía que sé que todos tenemos, porque eso no la soporta Dios, o simplemente te echas a la pena y te deprimes y te desanimas, y en algún momento eso te va a llevar a que de pronto cometas un error o te mueras más rápido. Entonces, solo tienes esas dos opciones. O vives bien con lo que te toca vivir, o simplemente te echas a la pena y te mueres más rápido. ¿Qué quieres? Uno se tiene que parar en el espejo y decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Tienes alguna motivación? Digamos que no tienen familia y que están solos, pero tenemos a Dios. Él es nuestra motivación. Tenemos a Jesucristo que, si a veces nos ponemos a analizar
y ver historias, y repetimos historias de lo que fue Jesucristo, de lo que ha sido su vida, de lo que le tocó vivir en la tierra para sobrellevar todo lo que tuvo que sobrellevar y después vivir en el Calvario y en el Getsemaní. O sea, lo que vivamos no es nada comparado con lo que vivió Jesucristo. Él literal vivió mucho, mucho dolor. Y a veces nosotros creemos que no somos capaces. Somos hijos de un Dios. El Señor no nos da más de lo que podemos soportar. Pero depende de mí, de nadie más. Dependía de mí salir adelante. Yo me aferré al psicólogo primero porque no tenía todo el conocimiento que tengo ahora del Evangelio. Entonces yo me aferré a un psicólogo y a un psiquiatra y que me trataron y me ayudaron a sobrellevar la enfermedad. Pero después del conocimiento que obtuve de Jesucristo y de mi Padre Celestial, a mí ya no me hace falta ir al psicólogo. Yo sé en quién confiar. Yo sé a quién contarle lo que me pasa. Yo sé que me escucha y que me da respuestas, pero tengo que creérmelo. Si no me lo creo, por más de que la gente me hable y por más de que la gente me diga que sí puedes salir adelante con tu enfermedad y ser feliz y sentir paz, si yo no me lo creo, eso no va a funcionar. Interesante lo que dices, porque eso tiene que ver con la fe, y la fe es activa, ¿no? Tienes que creer. Creo que el tener el conocimiento del Evangelio, primero saber quiénes somos, al saber que somos hijas de Dios, obviamente tenemos un Padre que está cuidándonos y está velando por nosotras. Tenemos pruebas de diferentes índoles, pero hay algo que no podemos permitir que falle, y es esa fe y esa esperanza en lo que el Padre Celestial ha prometido a través de su Hijo Jesucristo. La expiación de Él nos ayuda perfectamente a sanar, pero tenemos que creer y hacer, porque Estela perfectamente pudo arrodillarse y pedirle al Padre que le quitara la enfermedad y que todo estuviera perfecto, pero no. Ella sintió que tenía que trabajar, ¿no? Hizo un tipo de negociación, pero esa negociación tenía que ver mucho con lo que se iba a hacer, y tiene que ver mucho con la obediencia y la rectitud que el Padre pide de nosotras, ¿cierto? Me imagino que ese fue tu caso, no quedarte quieta, sino moverte y empezar a actuar, ¿cierto? Sí, de hecho por eso les digo que ahora tengo controles cada 4 meses para revisar las resonancias. Cada año tengo resonancias del cerebro, de la columna y de la parte cervical. Pero tengo control con el neurólogo cada 4 meses. Entonces, cada 4 meses, ¿para qué? Para revisar todos mis exámenes, para ver cómo estoy en la parte de los exámenes de sangre, para mirar cómo han cambiado, si han cambiado en algo, y para hacerme pues la formulación de los medicamentos. O sea, tengo que hacer mi parte. Las escrituras dicen, ayúdame que yo te ayudaré, pero si yo no hago nada, pues cómo me voy de pronto a mantener estable. Y yo soy estable con el último medicamento que me mandó la neuróloga. Ya llevo con ese medicamento como yo creo que ya llevaría casi 10 años. De todos los medicamentos que me han dado para la esclerosis, este es el que me siento que es el mejor que he tenido. Yo solo me lo tomo con horario, tengo una alarma en mi celular, entonces él me anuncia cuando tengo que tomarme el medicamento. Soy muy juiciosa en esa parte de ir al médico, de hacerme los exámenes, de tomarme los medicamentos. Y yo pienso que eso es parte de la obediencia, ¿no? Bueno, yo sí te voy a ayudar, pero haz tu parte. Y esa parte ya me siento como más tranquila, he estado como más estable, y no quiere decir que hay momentos en los que la enfermedad como que reaccione de alguna manera, pero pues yo ya sé, entonces digo, ¿la manejas? Sí, ya lo manejo, entonces no me estreso, ya no me angustio por eso, ya digo, bueno, Padre, hasta que tú me tengas. Ya vi nietos, bueno, cuando ya vi mi última nieta, ya digo, bueno, Padre, hasta que tú me tengas, ya siento que cumplí mi tarea.
Y pues nada, ahí vamos con mi esposito disfrutando la vida, aprovechando al máximo en el momento que podamos estar con nuestros nietos, disfrutando mucho la familia, disfrutando los momentos sencillos como salir con mi esposo a dar una vuelta a la calle, a la manzana de nuestra cuadra, de nuestro barrio, disfrutándome al máximo las cositas sencillas que no tienen valor económico, pero que son tan importantes. Estela, es impresionante cuando uno escucha este tipo de historias, porque no es la única tuya, sino que muchísimas personas viven situaciones así. Y también uno conoce personas que realmente se han sumido en la depresión, o lo otro es que reniegan de Dios y se alejan. Entonces ese proceso es mucho más difícil llevarlo suelto de la mano del Señor. Entonces con Estela hemos visto este proceso que ha hecho lo que ha tenido que hacer. Se ha puesto en las manos de los médicos, pero también se ha puesto en las manos de Dios. Y creo que esa es la fórmula que debemos tener para poder superar estas crisis que tenemos, estas pruebas. Como digo, no todos tenemos pruebas de salud, podemos tener otras. Pero creo que el error más grande que podríamos cometer es alejarnos de Dios en momentos simplemente porque sentimos que renegamos, sentimos que no nos merecemos, porque estoy sufriendo yo esto. Estela nos ha enseñado exactamente cómo poder afrontar una enfermedad de este tipo tan delicado o cualquier otra circunstancia. Entonces, ya para finalizar, Estela, dinos en una frase de fe y fortaleza, algo que tú pudieras transmitirle a quienes te están escuchando hoy. En una frase no es tan fácil. Pues yo lo único que les puedo decir es que no estamos solos. Nosotros venimos a esta tierra con la compañía de Dios. El Espíritu Santo nos guía para hacer muchas cosas, entonces no estamos solos. Ahí está Dios, que nos conoce, Él sabe lo que pasamos. Entonces, disfruten esta vida en esta tierra. A veces pensamos que es muy larga por las situaciones que vivimos, pero nunca estamos solos. Nunca estamos solos, y creo que ese es el mensaje que siempre hemos dejado acá en este programa. Con quienes hemos hablado siempre sea como el mismo consejo: no, nunca estamos solas, porque tenemos un Padre Celestial que nos ama y está pendiente de lo que necesitamos nosotros. Por favor, no nos soltemos, confiemos plenamente, y la confianza en Dios tiene que ver mucho con la forma en que nosotros actuemos, la forma en que nosotros podamos ver esas circunstancias adversas que vienen. No tomarlo de pronto como un castigo, como que yo no puedo salir de esto, como que yo no tengo la fuerza, no tengo la capacidad. La fe en Jesucristo, confiando en Él, podemos todas las cosas. Y además de eso, nosotras como mujeres, Estela lo decía, somos bastante resilientes, tenemos una fortaleza interior que sale en el momento en que la necesitamos, esa fortaleza. Entonces, no, pues Estela, queremos realmente agradecerte por tu tiempo, por compartir esta historia. Yo sé que le va a servir a muchas personas que están allá escuchando cómo podemos afrontar una situación de estas sin perder el ánimo, sin perder el amor a la vida, porque la vida es hermosa. Y venga como venga, con la mano del Señor las cosas serán mejor. Estela, muchas gracias. ¿Quieres despedirte? ¿Tienes un momento para que te despidas de quienes te están escuchando? Bueno, pues Martica, muchas gracias. Yo realmente espero que mi historia le pueda servir a muchas personas y que realmente sientan que tenemos un Padre Celestial amoroso, que ya nuestro hermano Jesucristo pagó, que independientemente de lo que vivamos en este tiempo en la tierra, es parte de lo que necesitamos aprender. A veces sentimos que no somos capaces, pero Jesucristo era capaz. Y también era un ser humano como nosotros. Entonces, mi Padre Celestial nos ama demasiado. No dudemos nunca de eso, para que podamos perseverar y mantenernos firmes. Gracias por la invitación. No, Estela, a ti gracias por tu mensaje. Eso es un mensaje de verdad de amor, de fe y de esperanza, y es lo que necesitamos. Nuestras historias de vida
realmente cuando miramos hacia atrás, vemos que realmente hemos sido edificadas. Nuestra vida se ha transformado por todas esas situaciones buenas y no tan buenas que vivimos en la vida. Dios nos ama, ese es el mensaje de hoy. Dios nos ama, no estamos solas. Nosotras las mujeres necesitamos estar conectadas, necesitamos apoyarnos, necesitamos darnos aliento y consuelo, porque para eso estamos. Este programa Conectadas tiene esa finalidad. Gracias, Estela, gracias a ustedes por estar aquí conectados. Esperamos que esta historia realmente toque sus corazones, y si piensan que puede servirle a alguien, por favor compartan, suscríbanse al canal. Siempre estamos subiendo contenido para ustedes. Hasta luego, en el próximo programa nos vemos. Chao, nos vemos.